Muy buenas tardes a todos y todos. Yo siempre saludo siempre porque si no, cuando vean las clases por ahí, después otra gente, si le dan el link, ¿qué va a decir? Ay, esta maestra saluda. Bueno, vamos a la clase. A ver, estamos terminando la unidad uno. Estamos viendo qué es filosofía del derecho. Hemos debatido mucho qué es la filosofía y lo que es que traspolar todos esos conceptos a la filosofía del derecho, claro está, ¿no? Y creo que el texto ya es mucho más sencillo, más tranquilo. Yo rápidamente nada más que quiero reforzar la última parte del capítulo uno, donde abarcamos incluso, me gustó mucho que la clase pasada ustedes hicieran algunas preguntas y habláramos de los niveles de conocimiento del derecho, ¿no? Sí, fue acá, ¿sí? De los niveles de conocimiento, a ver, les voy a buscar, vamos a compartir, a buscar la pantalla, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El, el, a ver, ¿cómo se llama el pizarrón que hicimos? Es que los pizarrones se guardan como una, Pizarrón, sí. sí, eso, se guardan como una, mm, pero la clase pasada todavía no la subí, aquí está, no la encontraba. Es justamente entender, porque esto es lo más importante de la filosofía del derecho, no es entender solamente la filosofía del derecho. Para mí esto es muy importante desde el punto de vista de que ustedes comprendan los niveles de conocimiento de lo jurídico. Buenas tardes también, Hugo, es que ya habíamos, em, porque así les hace más fácil la comprensión. No, no es que estemos separados la teoría, la filosofía, la historia, es que entiendan, y no es un tema solo de derecho positivo ni de diferentes ámbitos, es que entiendan que cada rama del derecho y cada ámbito tiene justamente eh, un área, ¿no? Como un área, se le llama, en buena ley se le llama área metodológica. Son ámbitos metodológicos desde donde uno aborda el derecho, ¿no? Entonces, desde las ciencias sociales, como investigaciones empíricas, sociales, que es lo que yo abogo. Olvídense de esto de una ciencia que puede ser la cuestión del método científico, puede ser con investigaciones cualitativas o cuantitativas, o pueden ser investigaciones analíticas documentales. No, todo eso es una investigación de corte científico y sería esto la ciencia jurídica, ¿no? La ciencia jurídica, la ciencia social. Claro, hay diferentes conceptos de ciencia jurídica, eso no, eso a mí, eso está claro, pero no nos vamos a meter ahí ahora, porque no nos da el curso para explicar tanto esto. Hay muchos ámbitos de ciencia jurídica, hay diferentes formas de hacer la ciencia jurídica. Hay quien aboga solo por la parte analítica documental, que es esta cosa que les encanta hacer a ustedes, que es hacer una tesis sobre qué dice algo, que alguna institución del Código Civil o de la Constitución, etcétera, y siempre se pierde en el ámbito de, bueno, ahí voy a plantear lo que dicen las normas a nivel internacional, lo que dicen las normas a nivel local, la jurisprudencia, y hacen todo muy descriptivo, ¿no? Y no hacen una investigación un poquito más profunda, que lo pueden hacer estando en licenciatura. Podrían hacer cuestiones comparadas, comparar legislaciones, también tratar de medir niveles de eficacia, etcétera, ¿no? Y ese es un ámbito. El segundo ámbito sería el nivel de conocimiento dogmático jurídico o el normativo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer, por ejemplo, en la clase, los que están conmigo en constitucional, lo que vamos a empezar a hacer ahora en constitucional? En constitucional incluso hemos tenido una primera unidad que es teórica y ahora vamos a tener una unidad, vamos a empezar toda la constitución y vamos a hacer un análisis normativo dogmático. Lo que pasa que sí también yo sí le pongo mucho de cuestiones, yo le pongo varios análisis, depende de los artículos constitucionales, del tema que estemos tratando. No de los artículos, del tema. Le pongo algún análisis histórico, algún análisis político, incluso económico no llego hasta ahí, pero político e histórico sí. Y sobre todo de los debates que se van a dar en la actualidad hoy, que se están dando en la actualidad. Ese es el análisis dogmático jurídico.
Por ejemplo, los que están conmigo en constitucional, para que lo vean más claro, la primera unidad que estamos viendo en constitucional es completamente teórica. No es filosofía del derecho, es como teoría, ¿qué es la constitución teóricamente? Claro, si tú te pones a leer cada autor que hemos leído allí, si te pones a leer a Carl Schmitt, por ejemplo, sobre su teoría de la constitución, te vas a dar cuenta que es un modelo teórico específico que en el fondo conlleva en sí toda una filosofía política constitucional. Una filosofía política constitucional de principios, de qué es la constitución, de cómo funciona, todo eso. ¿Sí se entiende? No es un análisis empírico, es un análisis teórico. Y hoy la que vamos a seguir viendo, que es otro análisis teórico igual, cada uno de esos autores hacen análisis teórico, pero esos análisis teóricos tienen detrás un soporte de filosofía, sobre todo política, de fundamento y horizonte filosófico. Muy claro, ¿entienden? Entonces es muy interesante porque al final cuando tú lees libros teóricos, son muy, sobre todo en el ámbito del derecho, tienen detrás una tradición filosófica de soporte, un horizonte filosófico, y dentro de ese horizonte filosófico siempre hay diferentes visiones teóricas de algo, pero tiene un horizonte filosófico de soporte, ¿no? Entonces, volviendo al tema, eh, una cosa es estudiar la dogmática jurídica y todos sus conceptos. Acuérdense que está lleno de conceptos la dogmática jurídica. Cada artículo de cada normativa es un lenguaje que está lleno de conceptos. Y todo eso detrás tiene un soporte teórico, filosófico. Y bueno, el tercer nivel es el filosófico, que es el que vamos a ver en esta clase, que tendría que ver con esta perspectiva eh, de construcción de principios, postulados, valores, fundamentos relacionados al derecho. ¿Qué es el derecho, por ejemplo? Que eso, pero fíjense, no, y esto lo vuelvo a mencionar. Buenas tardes, Jair. Y buenas, sí, lo vuelvo a mencionar. eh, eh, hay conceptos, y esto es lo que vamos a hablar un poquito hoy, hay conceptos que son trascendentales históricos. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los principios, características del derecho que siempre ha tenido? Ahorita vamos a ir a eso. Déjenme terminar de comentar esto. Y hay otros que se van construyendo históricamente, porque al final los horizontes filosóficos y teóricos tienen construcción histórica. Entonces, nosotros podemos decir también que un cuestionamiento es, por ejemplo, ¿qué es la justicia? Pues es una pregunta que se ha hecho universalmente. ¿Qué es el derecho? Es también una pregunta que se ha hecho en todos los momentos históricos, ¿no? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo se interpreta el derecho? ¿No? Pero, ¿qué son los derechos humanos? Es un concepto mucho más moderno. Incluso ya mucho más que moderno, siglo XX, siglo XXI, como concepto. La construcción del concepto es siglo XX, siglo XXI. No es ni, aunque ustedes van a leer una lectura que les voy a poner sobre naturalismo, muy bonita, con Bartolomé de las Casas, que defiende que ya en el siglo XVI hay una concepción de los derechos humanos hacia los indígenas, ¿no? De Bartolomé. Yo se las quiero que la debatamos. Pero claro, el autor hace la aclaración de que él está claro de que Bartolomé no sabe qué cosas son los derechos humanos. Es un proceso de defensa de Bartolomé hacia los indígenas a partir de lo que él ve en la realidad, del nivel de, ya no solo de explotación, de matanza, porque no fuese un tema de explotación. A los indígenas, nuestras civilizaciones fueron exterminadas hasta cierto punto, bueno, en el Caribe evidentemente exterminadas por enfermedades, por lo del trabajo, la obligación al trabajo, la esclavización. El tipo de esclavitud a los que fueron sometidos hasta cierto punto, en el Caribe me refiero. En el caso del continente es mucho más difícil porque era una civilización completa. Entonces lo que hicieron hubo otras formas de dominación, ¿no? Pero ante esa realidad, la empatía de algunos padres cristianos que vinieron también a hacer el proceso de evangelización fue defender a los indígenas. Y ahí hay una traducción crítica, traducción me refiero, traducción de saberes, crítica, de autores actuales, que estamos en el pensamiento jurídico crítico, que decimos, bueno, es que la tradición iberoamericana de derechos humanos para nosotros empieza ahí, empieza justo en ese momento crítico, ¿no?
en la modernidad y no en el siglo XX cuando se inventó el concepto de derechos humanos. ¿Sí me entienden? Y ahí estamos haciendo una reconstrucción conceptual de horizontes filosóficos, con un pie en la historia, por ejemplo. Estoy poniéndoles un ejemplo. Y le estamos dando fundamentos, valores a los derechos humanos en un momento histórico determinado y diciendo, sobre todo porque fíjense, ahí el principio que se construye históricamente es que en América Latina siempre hay una tradición de resistencia en función de los derechos humanos, siempre. En función de defender nuestros procesos, identidad, nuestras formas de vida, a partir de que fuimos colonizados. Que esto no es que esto no es una cosa nueva, ni mucho menos, ni que los pueblos indígenas de hoy luchan porque, porque sí. No, no, no. Esto hay una tradición fuerte, de 500 años de lucha. Y un poco todo eso es lo que se está dialogando, y eso es filosofía política. Es filosofía de los derechos humanos lo que se está diciendo, hablando ahí. Con una construcción histórica, pero a la vez de principios, de fundamentos. Lo vamos a leer para que vean. ¿Sí van conmigo? ¿Sí? Y claro, ¿sí? ¿Estamos juntos? ¿Sí? Maestra. Bueno, Sí, maestra. entonces, por ejemplo, es muy interesante porque tú vas a encontrar que los autores, si quieren hacer filosofía de los derechos humanos y dialogar sobre incluso el origen histórico, se van a centrar única y exclusivamente en la Revolución Francesa. Incluso una visión eurocéntrica, europea, para allá, cuando nosotros tenemos nuestra tradición histórica propia y tenemos nuestras formas de percibir esto de manera propia. Entonces, ¿por qué? Porque en la Revolución Francesa hubo una cosa que se llamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, pues el tema de los derechos, si lees a los autores, hablan de derechos también todo el tiempo, ¿entiendes? Y los franceses tampoco tenían el concepto de derechos humanos muy habilitado, que digamos, ¿entiendes? Sino esto es un concepto teórico que se trabajó con fuerza en el siglo XX. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, entonces les comento todo esto para que más o menos sepamos de qué estamos hablando. Y aquí voy a llegar al punto, bueno, ya hablamos que las cosmovisiones es otra cosa, ¿no? Es como también un construir de principios, de postulados, de valores, voy a cerrar ahí, pero en función del sentido común, no racional y sistemáticamente, ¿no? No con metodología, ni mucho menos, sino con no racional y sistemáticamente como se hace en la filosofía. A ver, esto del pensamiento racional y sistemático implica con que es metódico, ¿no? Que hay una metodología donde se hace todo este proceso que estamos hablando. Y sí es metódico, sí, los que hacemos filosofía y nos interesa hacer filosofía, lo hacemos metódicamente, no lo vamos haciendo de manera anárquica, aunque cada vez, y aquí tengo que hacer un punto, porque ahí terminamos la clase pasada, que no está en estos textos y que quiero que sepan, que lo sepan como información. Yo no se los voy a medir en exámenes ni nada, porque yo mido en los exámenes también lo que dicen los textos. Hay un punto importante, en América Latina hay una forma de filosofar muy interesante y por ejemplo Leopoldo Sea es uno de los mejores exponentes de esto, que es la filosofía, él le llama así, una filosofía sin más. Es una filosofía sin más. Punto. ¿Qué quiere decir Leopoldo Sea? Que la forma de pensar en América Latina, que nosotros podamos reflexionar nuestros problemas, pensarlos, dialogarlos y construir principios, postulados, valores, fundamentos desde nuestra propia realidad. Y no tenemos que copiar los que vienen de Estados Unidos o de Europa o de otros grupos civilizatorios. Y cuando dice esto Leopoldo Sea, también está diciendo que sí vamos a usar una forma metodológica, racional, etcétera, pero que también hay una forma de filosofía, de filosofar, que va a tener mucho que ver con ese diálogo con las cosmovisiones de nuestros pueblos, ¿no? Recuerden que una cosmovisión sería el sentido común de principios y postulados, puede ser de una persona, pero regularmente de un grupo social. Y en México tenemos que ubicar ese concepto, sobre todo en nuestras comunidades indígenas, por ejemplo. Las comunidades indígenas tienen su propio andar cosmovisivo, etcétera, ¿entienden? Entonces esto es importante porque
ustedes entran a una comunidad, hacen un trabajo, por ejemplo, ahí de investigación o acompañan en sus luchas, en su movimiento propio, social, por ejemplo, y no, no, la filosofía te ayuda para tener, para profundizar lo que, no, no los hechos son, tú los vas descubriendo y los puedes, y puedes con ellos, entonces, y lo que uno hace cuando acompaña un movimiento social es dialogar con ellos para ver qué estrategias jurídicas, políticas podemos hacer juntos en la lucha, ¿no? Por ejemplo, eso es puro empírico, ¿no? Pero también puedes, para comprender lo que ellos están haciendo con más profundidad, para comprender quiénes son ellos y ellas, qué tradición histórica tienen, uno profundiza en sus formas de ver las cosas, en su cosmovisión, por ejemplo. Y cuando profundizas en esto, puedes tener, sin tratar de construir un universal único, ni mucho menos, así abstracto, porque no existe un universal abstracto en, en las, existen principios en las comunidades, pero son universales para ellos como comunidades, ¿no? Es un punto común para ellos, ¿no? Para ellos. Entonces, lo que va a pasar con las comunidades regularmente es que vas a poder encontrar tradiciones y principios y postulados que ellos tienen, incluso que son históricos y que están muy asentados dentro de ellos mismos. Y vas a encontrar que, por ejemplo, no hay una comunidad pura en México, no, ni mucho menos. Todas son muy mestizas, que tienen incluso sus ritos, sus tradiciones, todo su ámbito cultural con un mestizaje propio de la colonización. Por tanto, pero puedes extraer muchas cosas y mucha información que te sirva no solo para tu investigación, sino para también hacer el acompañamiento al grupo, ¿no? Sus nociones sobre la naturaleza, su relación con el agua, con la naturaleza, con las plantas, todo eso ayuda incluso para fundamentar jurídicamente. Por eso es importante, Beatriz, ¿qué estás haciendo?